Es tiempo de pasar a nuestra primera clase, titulada Usa bien la palabra de verdad. El expositor en esta mañana, nuestro hermano Asael Álvarez, es predicador en Cadereyta, Nuevo León. Él enseña, él es maestro en la escuela CBM, Capacitación Bíblica Mundial, desde hace 3 años. Entonces, sin más preámbulo, mi hermano, tiene su lugar. Adelante. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, hermano. Alguien ya puso todo el sermón, entonces espero que lo hayan copiado. Hermanos, estoy muy agradecido primeramente con Dios y también con ustedes por este privilegio, esta oportunidad. Este formato seminario para varones es muy interesante y muy importante. El hecho de que haya congregaciones, hermanos preocupados para mejorar el liderazgo local es loable. Vivimos en tiempos muy complicados. Bueno, todos los tiempos son complicados. Hay una demanda muy fuerte en cuanto a la razón de la escritura, a la razón de nuestra fe. Ayer veíamos temas muy hermosos, muy importantes respecto a esto. Hermano Pedro, hermano Jesús nos hablaban de esto. Y todos estos temas tienen esta misma intención. En esta mañana nos toca estudiar 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. En el versículo 1, entrando al contexto del capítulo 2, podemos ver cómo exhorta Pablo a Timoteo a buscar a estos hermanos idóneos con ciertas características, ciertos aspectos que los líderes deben tener. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero no todos somos líderes, como Pablo dice a los corintios. No todos son ojos, no todos son orejas, no todos son brazos, no todos son boca. Pero hay líderes, se necesitan líderes. El concepto de líderes está en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Los pastores eran líderes de las ovejas. Entonces vemos en el capítulo 2, versículo 1 y 2, el buscar hombres fieles, hombres confiables, hombres capaces, idóneos, dice ahí. Vemos algunas características que hace mención el versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4. La característica de estos hombres deben ser sufridos, deben ser honestos. El buen soldado sufre como buen soldado de Jesucristo. El carácter de líder es sufrido, hermanos. Y si usted está aquí es porque está dispuesto a sufrir y probablemente ya haya tenido algunas experiencias sufridas. En versículos 5 al versículo 10, otras características de los líderes, de los maestros, este es un trabajo estricto, es un trabajo demandante, es un trabajo como el de atleta. El atleta, para ser coronado, tuvo que haber luchado legítimamente. Es un trabajo estricto como el de un labrador. Para poder participar de los frutos hay que talacharle, ¿verdad? Decimos en el norte, a la talacha. Hay que sufrirle, hay que aguantar, hay que ser paciente y ser perseverante. Luego en el versículo 14, vamos a dar lectura, hermanos, a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14, dice: recuérdales esto a los hermanos, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura, tú, Timoteo, con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta última frase es la que nos va a tener el tema de esta ocasión. Ahora, en formato seminario, lo entiendo como tipo formato taller. Va a haber muy poco espacio, hermanos, para preguntas dentro de este lapso, pero pues ya les dieron una libreta, ¿no? Así que hagan sus preguntas para el final. Yo me voy antes de las preguntas y respuestas. Hagan sus preguntas para el final. Pero vamos a tratar de hacerlo como el formato nos lo ha demandado, tipo seminario, tipo taller. No es una exhortación tal cual como un sermón, pero esta frase nos va a tener aquí estos minutos
usa bien la palabra de verdad. Y cuando usted va al texto original, al texto griego, esta palabra usa bien la palabra de verdad. La traducción más propia, pudiera decirse, es que traza o que disecciona, que corta perfectamente la palabra de Dios. En un sentido como quirúrgico, cuando usted puede ver algunas películas o tiene alguna noción, y para una cirugía, pues usted va a ir a una cirugía, no quiere que le hagan cualquier corte, ¿verdad? Que sea un trazo limpio, un trazo recto, conciso, en el caso del cuerpo humano. Ahora, en este sentido, lo dice Pablo, usa esta palabra, usa bien la palabra de verdad, él como predicador, él como líder de la iglesia, a donde quiera que iba, tenía que trazar adecuadamente, cortarla, como diseccionarla adecuadamente. Pero ¿cuál es el fin de que un doctor, ahí sí les pido hermanos, ustedes díganme, ¿cuál es el fin de que un doctor corte, que el corte sea fino? Y hasta que diga usted, wow, qué hermoso corte, ¿verdad? ¿Para qué lo cortaría? ¿Cuál es el propósito, hermanos? Evitar cortar algo que no debe, un órgano que no debe. Llegar a donde no debe, no llegar a donde no debe llegar. ¿Qué más? Estético también, tiene que ver. ¿Estético? Muy bien. ¿Qué más? Para poder tener acceso a donde quiere llegar. Para tener acceso. Al fin de cuentas, lo está abriendo, pues miren, si quedó bien o no quedó. No, yo tengo unas cicatrices. Pues no, hermano, no quedaron bien, pero pues se trabajó. Al final de cuentas, ¿para qué lo abrimos? Bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero ¿para qué se abre el cuerpo? Para trabajarlo. Para trabajarlo. Entonces, creo que la palabra usa en el Reina Valera no está mal. No está mal. Tiene que ver, sí, con el saber interpretar adecuadamente, que vamos a mencionarlo ahorita. Pero al final de cuentas, yo necesito abrir las escrituras no para saber, no para saber nada más, sino para poder yo trabajar tanto en mí como con los hermanos lo que la escritura dice. Y además vemos cómo alegóricamente menciona que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser humano, con la finalidad de trabajar en su corazón, de trabajar en su mente y hacer un cambio desde el interior. Para eso, hermanos, usamos la palabra. Sí, un corte fino, corte estético, corte hermoso. Hablamos de la correcta interpretación, pero luego, ¿para qué lo abrimos? ¿Para qué interpretamos adecuadamente? Pues para usarlo, para trabajarlo. Ahora, se nos ha pedido, hermanos, se nos ha solicitado en el formato que nos enviaron, poder abarcar estas áreas: el área de la hermenéutica, la teología sistemática, la homilética, la lógica, la didáctica ministerial. Vamos a ver estos puntos que están aquí. La interpretación de la palabra, el usar bien la palabra, de verdad, está de acuerdo con la interpretación, el hacer el corte exacto. Vamos a ver consejos para la interpretación y el uso adecuado de la palabra. Entonces, no es nada más el cortar, sino para qué vamos a cortar. Ahora, como líderes, como predicadores, a veces somos doctores que nada más andamos cortando, hermanos. Nada más andamos cortando. Y no aterrizamos las ideas. No aterrizamos todas las cosas para trabajar con la iglesia. Puede ser que usted ya tenga experiencia en la predicación, y no me refiero a que haya ido a la escuela de predicación. Aquí hay muchos hermanos, grandes ejemplos de hermanos que no fueron a la escuela y que hacen muy bien el trabajo en cuanto a la predicación. Pero a veces nos pasamos la vida ministerial haciendo cortes y cortes y cortes y cortes. Ya abrimos a todos los hermanos, ya están abiertos. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora hay que seguir trabajando. Hermanos, la anestesia dura un ratito. ¿Ok? La anestesia dura un ratito. Hay que aprovechar y trabajar, porque después, cuando pasa la anestesia, ¿qué creen que va a pasar? A ver, Duele.
trabajó como debía ser, en el momento que debía ser, pues sí, ya la iglesia está consciente de algunas cosas, pero si no se trabajó, le duele, se cansa y se va. Y se va. De por sí se van, aunque se trabaje bien. Entonces, más cuando no lo hacemos completo. Vamos a estar observando, por ejemplo, la interpretación de la palabra. Vamos a entrar a terrenos de la hermenéutica, a terrenos de la lógica, en los consejos para la interpretación. Sí, por supuesto, también la hermenéutica, la teología sistemática, que ayer también ya se hizo mención, y en el uso de la palabra, la homilética, la didáctica ministerial y la consejería. Ahora, en cuanto a la interpretación de la palabra, ¿por qué es importante? Bueno, porque aquí mismo menciona un ejemplo muy básico, muy esencial, cuando hace la exhortación de usar bien la palabra de verdad. Dice el versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías. Cuidado de no hacerlo bien, porque conducirán más y más a la impiedad, al pecado, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron, no hicieron bien la interpretación y la aplicación, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. La interpretación de la palabra puede ser correcta como puede ser incorrecta. En este caso lo vemos un ejemplo de una interpretación incorrecta. Usted puede ver en la primera y segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo enseñando acerca de la segunda venida. Los hermanos tenían ciertas dudas al respecto. Les hablan en el capítulo 4 un poco del itinerario de la segunda venida. Luego en la segunda carta todavía los hermanos tienen confusiones, porque en el capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses dice que ya se estaba mencionando, predicando, incluso a manera de profetización, que la venida del Señor ya se había efectuado, que la resurrección de los muertos ya se había efectuado. Así que, hermanos, los que nos quedamos aquí, pues ya nos quedamos, ¿verdad? ¿Y eso qué provoca? Provoca esto. Himeneo y Fileto eran de estos que se habían desviado de la verdad, habían interpretado incorrectamente las escrituras, la predicación del apóstol Pablo, y acuérdense que esto conduce más a la impiedad, y diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. La interpretación mala, la que contradice lo que ya habían dicho los apóstoles, incluso ahí mismo en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, dice, no os dejéis mover de la doctrina que ya habéis aprendido, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra. No, lo que ya les dije, eso es. Entonces, si una interpretación comienza a interponerse, a dar contra a otra de la escritura, a otra parte de la escritura, es una interpretación incorrecta. Y una interpretación incorrecta de la palabra conduce a la impiedad y provoca que la iglesia se trastorne, se desvíe y se confunda, y algunos se van. Hermanos, imagínense a estos hermanos que estaban escuchando desde los púlpitos que la resurrección ya se había efectuado y que el Señor ya había venido, porque dijo Pablo que venía como ladrón en la noche. ¿No se dieron cuenta? Porque ya vino, era como ladrón en la noche. ¿Qué caso tiene ser cristianos entonces? Pues nada, ya pasó. Los que se tenían que ir al cielo ya se fueron. Entonces, ¿qué caso tiene? Hermanos, incluso la interpretación incorrecta de las escrituras, enseñar que el Señor ya tiene predestinados a algunos, los que van a ser salvos y los que no. No importa lo que hagas, si tú vas a ser salvo, vas a ser salvo, y si no, pues ni modo. ¿Esto qué provoca? Eso, exactamente, nada. Que la humanidad, la iglesia, pues diga, ¿qué puedo hacer yo? Si voy a ser salvo, lo voy a hacer, y si no, pues ¿para qué me preocupo? Le damos vuelta a la hilacha por una interpretación incorrecta. Ustedes como varones, nosotros como varones tenemos una responsabilidad muy, muy fuerte. La interpretación correcta, vemos en el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y
apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pablo defendiendo, por supuesto, que él era un apóstol, tenía el Espíritu Santo del Señor y lo que ya les había enseñado, eso es. Este es el sello que el Señor dejó con nuestros apóstoles y lo que ellos enseñaron, eso es. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os enseñare un evangelio diferente, sea anatema. ¿Cómo vamos a identificar, o cómo podían ellos también en ese entonces identificar que uno de ellos venía de parte de Cristo? Por las señales, por los milagros. Ahora dice a los Corintios, en el capítulo 1 y 2, yo no vine con enseñanzas humanas. Es más, se demostró a través de los milagros que el Señor hizo con nosotros y con ustedes. Ya las escrituras, hermanos, están dadas, la palabra ya está dada. Y si algo que empieza a contradecir a lo que ya el Espíritu ha dicho, entonces no está bien. Yo tengo que quedarme en lo que es correcto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Segunda de Corintios capítulo 5, segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 8, solamente para su referencia. ¿Por qué? Porque es la interpretación correcta lo que estamos hablando. Pues, hermanos, el mismo tema. ¿Cómo podemos saber que yo estoy interpretando adecuadamente a la iglesia alguna doctrina, alguna enseñanza? Porque lo podemos encontrar el mismo tema en diferentes partes de las escrituras y todas embonan. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Estoy estudiando con una persona actualmente y bueno, le digo, mira, te voy a llevar a Mateo, dice esto. Y también en este mismo tema dice Pablo a los Corintios. Y en este mismo tema, Pablo a los Efesios dice esto. Y me dice, no me spoilees la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué no me llevas desde Génesis hasta Apocalipsis? Lo podría llevar, pero como yo estoy hablándole de un solo tema en específico, pues puedo encontrar estas verdades que van sumando el concepto completo en diferentes partes de las escrituras. ¿Cómo sé que es correcto? Porque hay un mismo tema en diferentes partes. En este caso de la enseñanza de la resurrección, de la venida del Señor, era el mismo apóstol. Lo enseñó a los Corintios, lo enseñó a los Tesalonicenses, tanto en la primera como en la segunda. Es un mismo apóstol. Hay una misma línea de interpretación. Es como podemos identificar que esto es correcto. Para esto, hermanos, les animamos a prepararse. Ahorita vamos a ver consejos para la interpretación, pero hay que prepararse. Esto no viene de la noche a la mañana, no viene con una simple lectura. Esto lleva a lo que precisamente vamos a ver ahora, cómo interpretar adecuadamente. Ahora, estos solamente son algunos consejos. Yo quiero animar a todos ustedes, aquí varones de Nuevo Laredo, a que busquen las opciones, estas que vamos a mencionar, y habrá algunas otras más, para que usted haga un mejor trabajo, un mejor trabajo. Incluso en nuestros trabajos seculares hay cursos, hay diplomados, y usted entre más adquiere, más aprende, mejor lo aplica, mejor lo hace, e incluso le va mejor en la empresa. Usted y yo, hermanos, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, pero eso no es todo. Para hacer bien nuestro trabajo necesitamos invertirle. ¿Invertir qué? En la lectura. Y como buenos mexicanos, ¿cuánto nos gusta leer cada noche? Pues Netflix, capítulo de 2 horas, ¿verdad? Y es un capítulo nada más. No pasa nada. Pero la lectura, cuando dice el hermano, batalla para dormir, póngase a orar, decía el hermano Conrado, póngase a leer, ¿verdad? Le va a dar más rápido el sueño, ¿no? Porque no estamos acostumbrados. Necesita leer. Dice Efesios capítulo 3, versículo 4, dice Pablo a la iglesia, leyendo ustedes pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo.
no es, hermanos, una lectura superficial. Hay que volver. Existen muchos líderes y predicadores que quieren sacar un sermón con un solo vistazo. Mis respetos, ¿verdad? Habrá quien puede. Habrá quien tenga esta habilidad de verlo así. Ahí está el sermón. ¿Dónde? ¿Verdad? Ahí está, clarito. Para algunos será más claro. Pero la mayoría de nosotros, ¿qué necesitamos? Una y otra y otra, ¿verdad? Lea atentamente. Lea atentamente las Escrituras. No busque la palabrita que usted quiere. Hemos cometido muchas veces el error de voy a predicar del amor, buscamos en la concordancia y vemos todos los versículos que hablan del amor y todos los queremos meter a nuestro sermón. No lea como si fuera la concordancia, un vistazo de buscar, aquí dice amor, este versículo lo voy a poner. No, lea atentamente y lea detenidamente. Tenemos que ser diligentes. Acuérdense lo que dice Pablo a Timoteo, ser diligente. Y para poder ser diligentes en el uso de la palabra, hay que leerlo. No podemos estar, ¿cómo se dice? Haciendo las cosas a la ligera. Se me fue la palabra, hermanos. Es que me faltó café. Ahorita voy a regresar. No podemos hacer las cosas a la ligera, improvisar. Siempre estamos improvisando. Y yo voy a decir, con el respeto que merecen todos, pero en algún momento algún hermano anunció que daba clases de homilética, ¿okay? Y los invitaba a viajar hasta su ciudad y él les enseñaría todos los sábados por 2 o 3 meses en esta clase de homilética a hacer un sermón. Y cuando termines este curso, hasta vas a poder hacer un sermón en un boleto de camión. ¿Te acuerdas del boleto de camión? Bueno, wow. No sé quién es, no quiero saber quién es. Usted lo conoce, guarde silencio. ¿Okay? Yo nomás escuché eso. Pero a mí me impacta porque... Ya me sale. Ya me entendí. Invítale un café al hermano si quieres saber. Pero hermanos, a ver, ok, qué bueno. Hay muchos hermanos que tienen esa capacidad. Pero el uso adecuado de la palabra necesita más que un boleto de camión. Sí podemos ser prácticos, ¿ok? Entiendo la practicidad. Al terminar este curso vas a poder hacer un sermón en una servilleta, ¿verdad? Wow, pues bueno, si no queda de otra, pues lo usamos. Pero creo que hay una seriedad muy, muy profunda en este trabajo de dar el pasto a las ovejas, de darle la comida a los hermanos espirituales. Y esto no puede ser un sándwich todos los días. Esto no puede ser una ensalada todos los domingos. Lea atenta y detenidamente las Escrituras. Aquí entra el uso de la lógica. La lectura aumenta mucho tu capacidad de discernir, de comprender y de concluir más correctamente. Cuando tú vas aprendiendo más todas las Escrituras, la vas uniendo. Para ti va a tener sentido una doctrina, una enseñanza, un método, una forma. Va a tener sentido y tú al discernirlo más adecuadamente vas a saber transmitírselo a los hermanos y vas a saber vivirlo también. Y el uso de la lectura va a aumentar la lógica. Va a aumentar la lógica. Cuando tú leas otra parte de las Escrituras vas a decir, vas a conectar, ¿verdad? Es, wow, ya sé más, qué bárbaro soy. No, es el uso de ejercitar la mente, la memoria, ayuda a la lógica, ayuda mucho al pensamiento crítico. No se deje llevar por un solo comentario, no sé, de algún predicador o un libro. Usted solamente leyó un comentario y ya, pues es que ahí dice eso. Ahí dice, no, lea otros, compárelos, se contradicen, armonizan. O uno agarró la tangente, ¿verdad? Bueno, va a ayudarle a usted a desarrollar el pensamiento crítico. No se deje llevar por lo que una persona ha dicho, un comentario, una idea aprendida desde la juventud. Cuando usted va
va adquiriendo conocimiento a través de la lectura, del estudio conciso de las Escrituras, va a tener que ser honesto y decir, qué bárbaro, esto que hacíamos cuando éramos más jóvenes, lo hacíamos de todo corazón, pero ya entiendo que no era del todo correcto, ¿verdad? O se pudo haber hecho de esta u otra forma. Sea honesto con usted. Usted no conoce todas las cosas. Entonces, la lectura le va a ayudar a desarrollar un pensamiento crítico. Acuérdese lo que dice 1 Tesalonicenses 5:21. Escudriñarlo todo y retener lo bueno. ¿Cómo voy a saber qué es lo bueno? Bueno, vas a aprender a discernir. Y si está en armonía con las Escrituras, eso es. Para desarrollar el pensamiento crítico se invierte tiempo, hay que darle tiempo a la lectura, al aprendizaje, se invierten dolores de cabeza, se invierte el tiempo de tu familia también, hay que equilibrar estas cosas, hermanos, pero a veces hay que sacrificar el tiempo social. Hermanos, aquí los de Nuevo Laredo somos bien futboleros. Híjole, pues ¿saben qué, hermanos? Se acabó el tiempo de fútbol y todo es un club de lectura. ¿Qué tal? Eso traen, hermanos, a él la última vez que me van a invitar. Porque yo sé que son bien futboleros, hermanos. No tiene nada de malo, pero el ejercicio corporal, para pocos provechos, ¿verdad? Ahí nomás se los dejo estar. Evite confundir a la iglesia. Evite confundir a la iglesia con novedades. Y sea gentil y recuerde que las ovejas son tiernas, son frágiles y necesitan cuidado. Hay cosas que usted va a ir aprendiendo, va a ir comprendiendo, va a ir acumulando y creciendo usted. Tampoco se pare y empiece a hablar, ¿verdad? Palabras, todo el sermón en griego, ¿verdad? Todo el sermón en griego. No, hermano, sea gentil con los hermanos. Si usted ya creció, si usted está creciendo, porque ha desarrollado el criterio, ha desarrollado el pensamiento crítico y la lógica, hermanos, usted tiene que ser gentil con los hermanos. También, consejos para la interpretación de la palabra contexto. Ayer el hermano Pedro hablaba mucho acerca del contexto, el hermano también, hermano Cruz Conrado. Lea más allá del versículo o párrafo. Si usted va a usar la concordancia, está bien. Pero, es más, si los hermanos le dijeron, lo invitamos a predicar de 2 Timoteo 2:15. No voy a leer 2 Timoteo 2:15 y ya, hermanos. Yo tengo que leer el contexto. Yo tengo que recordar por qué se están diciendo estas cosas. Lea más allá del versículo o párrafo. Yo creo que estas son cosas muy básicas, solamente se las estoy mencionando. Que sus conclusiones estén en armonía con el mensaje de la Biblia. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? La salvación. Que esté en armonía con el mensaje del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el mensaje del Antiguo Testamento? Pues todos estaban esperando al Cristo, al Mesías, o como dice el hermano Freddy García, el tema del Antiguo Testamento es que alguien viene. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es la espera de un Salvador. Todo tiene que estar en armonía con eso. Y el mensaje del Nuevo Testamento es la salvación en Cristo. O como diría el hermano Freddy, alguien vino y ha de volver. Alguien vino y ha de volver. Hay que conocer el contexto de cada libro de la Biblia. Es sumamente importante. Para eso existe la teología sistemática. Hay comentarios. Hay comentarios. Inviértale en dinero, en libros. Libros electrónicos, libros físicos, herramientas digitales. Hay muchas. Ahora, usar el uso de comentarios no es malo, no es malo. Los judíos tenían el Talmud. El Talmud era un libro que contiene la tradición oral, doctrinas, ceremonias y preceptos de la religión judía. Era como lo que ya habían interpretado y explicado los maestros de la antigüedad y se venía recopilando, y los judíos iban ampliando también su conocimiento respecto a la ley de Moisés. ¿Que hubo malos usos de esto? Sí, así como hay malos usos de los comentarios hoy también. Pero es importante, no es antibíblico, usted no va a violar la ley de Dios si usa un comentario. Incluso hay hermanos que de pronto tienen miedo de ponerle ahí, subrayar algún versículo porque no quieren añadirle a las escrituras. Bueno, añadirle a las escrituras no es ese el concepto.
haga uso de las herramientas, hermanos. El Espíritu Santo ya no desciende sobre nosotros, ¿ok? Usted tiene que aprender. Si usted no es uno de los RADA, usted tiene que aprender, hermanos, en alguna escuela, ¿ok? Nada más los RADA, y no sé si es algo exclusivo de ellos, pero nuestros respetos para hermanos que tienen una, no sé, la mente muy afinada para comprender las cosas mucho más fácil. Pero si usted es como yo, cabeza dura, tiene que machetearle, que alguien le enseñe, que alguien le explique, lo oriente, haga uso de las herramientas, inviértale en su alimento y en el de las ovejas del Señor. Existen muchos recursos electrónicos que, si usted pues me lo permite, yo le podría compartir algunas cosas de estas a la hora de la comida, ¿verdad? Entrenamientos sistemáticos, escuelas de predicación como Monterrey Escuela de Predicación, Capacitación Bíblica Mundial, Brown Fair, Escuela de Predicación, y no sé si hay más, supongo que sí hay más, ¿verdad? CEVIC, allá en Matamoros. Hay programas que le van a ayudar a ustedes a comprender los temas que la Biblia quiere que ustedes sepan. Entonces, este es el entrenamiento sistemático o la teología sistemática. Es la disciplina de la teología cristiana que organiza las enseñanzas, que organiza los temas de la Biblia en un sistema de categorías para facilitar su comprensión. Por ejemplo, hablemos de Cristo solamente, de Cristo. Hablemos del panorama de la Biblia. Sí, hay mucho que decir, pero yo te voy a decir solamente unas cositas de cada libro, ¿ok? Todos los temas que están aquí están en forma, digamos, como de libritos o de vitrinas o de cuartos en las que usted por 2-3 meses va a entrar y va a conocer ese tema. Se acabaron esos 2 meses, 3 meses y entrará a otro cuarto para conocer ese otro tema. Y para cuando salga de todos los cuartos, a lo mejor no se va a acordar de todo, ¿verdad? Pero ya en el inconsciente, en el subconsciente ya va a haber tenido algo, ya tiene herramientas, ya sabe por dónde empezar, ya sabe a dónde dirigirse. O si no, le pregunta al hermano Jesús Conrado, ¿verdad? Le llama y el hermano le va a solucionar cualquier cosa. El tiempo, hermano, se me está terminando, por lo que quiero ir inmediatamente al punto número 3. El uso adecuado de la palabra. Por eso hablábamos ahorita que sí, usa correctamente la palabra de verdad. Tiene que ver con la disección, el cortar finamente, quirúrgicamente, finamente las escrituras. Pero ¿para qué abrir si no vamos a hacer nada? Y es ahí donde nos quedamos muchos de nosotros como predicadores y líderes de la iglesia. ¿Qué hacemos, hermanos? Hermano, te toca la clase del miércoles por 3 semanas. Preparamos la clase, nos subimos al púlpito y nos bajamos del púlpito. ¿Y qué pasó? Se rellenaron 40 minutos 3 miércoles. ¿Qué hicimos? Abrimos. Tal vez estudió bien, se preparó bien, le echó ganas, estuvo investigando, hasta se compró algunos libros, etc. Pero ¿de qué sí? ¿Para qué es este momento? Ahora sí le voy a decir que me respondan. ¿Para qué es este momento que usamos en el púlpito? Bueno, Dios responde careta. Yo no voy a avanzar hasta que no me respondan algo. Para edificar. Que avance. Para edificar. ¿Para qué más? Para Dios. ¿Perdón, no? Instruir, enseñar. Para enseñar. ¿Qué es lo que queremos provocar desde aquí? Cambiar corazones. Cambios. Y hay cambios, hay reflexiones internas en cada uno, pero hay también que proponer el cambio. Y esto es poner la mesa, hermanos, de trabajo. Esto no es para que usted se pare, hermanos, te tocan 3 domingos, te toca un mes. Qué bueno, aproveche. Esta es la oportunidad que usted estaba esperando, porque usted ha identificado algunas cosas que no le gustan.
Usted ha identificado que hay cosas que, no me gusta que la clase de niños es, no me gusta que la clase de jóvenes es aquello, no me gusta que las hermanas, ¿verdad?, nada más pongan 2 huevos en los chilaquiles, que pongan más, ¿verdad?, dijo Pedro. ¿Qué va a hacer? ¿Va a aprovechar para tirar pedradas? Sí, aviente unas cuantas, hermanos. ¿Pero para qué? Ahorita vamos a hablar de los pastores al final. Pero los pastores usan varias, no nada más la vara y el callado, hermano. Pero cuando están muy lejos las ovejas, pues para poder evitarle el peligro, mi suegra es pastora de ovejas, no es pastora de la iglesia. Entonces cuando vamos al rancho, ella las va guiando y de repente voltea y ve que alguna ya se desvió, pues no la alcanza, y aparte es el cerro, es la montaña. Entonces, si ella quiere intentar alcanzarla, no va a hacerlo. ¿Qué hace? Agarra una piedra y no sé qué puntería la de mi suegra, por eso me respeto. Y avienta la piedra y cae cerca de la oveja. ¿Para qué? Advertirles. Ok, ya, se regresa. Aviente pedradas, pero aviéntelas bien, ¿verdad? Aviéntelas bien. ¿Qué estamos haciendo aquí? Queremos que se haga uso de las escrituras, el uso adecuado de la palabra. Ok, bueno, hablamos de la interpretación que ya mencionamos ahorita, la predicación. Quiero entrar aquí un poquito, hermanos. Usemos las clases. Dividimos nosotros entre clases y sermones, clases, series expositivas, series propositivas. Enséñele a la iglesia, hermanos, de forma que usted quiere proponer un cambio. Hay temas, por supuesto que hay temas que son meramente reflexivos, meramente que, mira, aquí está esto, llévatelo a casa, medítalo y haz algo con tu vida. Y hay temas que no solamente son reflexivos, hay temas que proponen. Nos hemos pasado muchos años como predicadores, como iglesia, solamente exponiendo temas reflexivos. ¡Qué bueno! Pero cuando estamos solamente dando temas reflexivos, ¿qué trabajo va a haber en la iglesia? Y todavía nos enojamos y decimos, los hermanos no quieren hacer nada. He aprendido un poco esto del pastoreo físico, hermanos. Pero mi suegra tiene a las ovejitas en el redil y las tiene que sacar. Y ellas tienen que también comer aparte, caminar, hacer ejercicio, etc. Ayudar a las ovejitas, tienen que moverse. Pero si usted les lleva la comida siempre, ¿sabe qué va a pasar? Se mueren, hermano. Entonces nosotros nos enojamos con la iglesia porque la iglesia no hace nada. Pero también te la has pasado solamente dando clases que solamente son reflexivas. Pareciera una utopía. Hay que ser así, y hay que ser así, y todos hermanos, amén, ojalá fuéramos así. Y ahí queda en el ojalá fuéramos así. Pero también hay que dar clases que propongan. Estamos actualmente un poco más fuerte cada vez con el tema de los ancianos. Bueno, nosotros ahorita no podemos tener ancianos, no tenemos familias adecuadas. ¿Y sabe cuándo empezamos a hablar de esto? Hace 5 años. Y ahora que han pasado 5 años, usted me pregunta, ¿cuánto falta para que tengan ancianos? Yo creo que mínimo otros 5 años. ¿Sabe cuántos dicen en la iglesia ahorita? 40 de haber existido. Pero si yo no voy hablando de esto, yo no vengo preparando a las ovejas, pues no van a faltar 5, me van a faltar todavía otros 40 o más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Proponiendo cambios, concientizando a la iglesia de las necesidades y les vamos orientando poco a poco a las familias, que les vamos viendo aptitudes de ancianos. Esto es proponer, y se propone desde acá. A la ofrenda, el tema de la ofrenda, hermanos, que estamos muy bendecidos, muy agradecidos con Dios. No somos una iglesia rica, así que no mande solicitudes para pedir apoyo económico, pero nos ha permitido hacer varias cosas. Y se tuvo que hablar de la ofrenda, y créame, así fue un reto personal, porque yo nunca había hablado de la ofrenda. Yo para el dinero, hermano, soy muy torpe. Soy muy torpe para el dinero. Entonces hablar de la ofrenda para mí al principio fue
muy penoso, luego fui perdiendo la pena. Y yo pensaba que la iglesia se iba a enojar. Pero ¿qué pasa? Estamos proponiendo cambios. Y cuando usted les enseña, hermanos, es que la Biblia dice esto. Y no es nada más de, pues sí, bueno, la Biblia dice esto. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Y usted escuche a los hermanos. Y si los hermanos no quieren decir nada, usted propóngaselo a los hermanos. Nuestra ofrenda, hermanos, gracias al Señor, gloria a Dios, ha aumentado 4 veces de lo que era hace, cuando empezamos esa clase, y cuando la terminamos aumentó 4 veces y sigue aumentando. Pues ofertábamos 20 pesos, entonces ahora ya son 100 pesos. Pero no, hermanos, nos ha permitido hacer muchas cosas. Hay que proponer. Ahora con la ofrenda tenemos oportunidad de hacer misiones, tenemos oportunidad de hacer crecer algunas áreas descuidadas como el evangelismo. Luego tenemos, bueno, aquí algunas diferencias entre clases y sermón: mensaje interactivo, comentarios, preguntas, etcétera, enseñanza paulatina. Estamos a veces peleados con hacer series de clases. No se pelee con las series de clases, hermanos. Le permite hacer énfasis por 2 meses, 3 meses, 5 meses. Ahorita llevamos 5 años hablando de los ancianos. Antes de que empezara a hablar de los ancianos, recuerdo a uno que es ahorita muy buen candidato, decía: no, aquí no necesitamos ancianos, eso es puro problema. ¿Para qué? Las iglesias que tienen ancianos son puros problemas. Aquí estamos bien sin ancianos. Ahora, 5 años después, el hermano le dice a su muchachito: hijo, pórtese bien, hijo, yo quiero tener las calificaciones para ser anciano. El mismo que decía, no voy a decir nombres, el mismo que decía, ¿para qué? Ahora dice, yo aspiro a ser anciano. Entonces, esto permite hacer énfasis cada cierto tiempo, por un tiempo prolongado. Sirve para planear nuevas actividades de acuerdo a lo aprendido. Esto vemos mucho más amplio en la clase de didáctica ministerial. Es un curso gratuito, es un curso que usted puede inscribirse. Hay cupo limitado, pero lo estaremos dando una vez al año. CBM es parte del programa, pero está abierto a los hermanos, a la hermandad, a los hermanos y hermanas también. Entonces, le animo a que busque ese tipo de clases, de cursos. Y bueno, pues un sermón tiene un mensaje directo, sumamente doctrinal, evangelístico, alimento sólido de lo previamente ya enseñado en clase. Es como poner las bases en la clase. En los sermones vamos más al grano, invitación al arrepentimiento o al cambio. Luego vemos lo que es la parte de la aplicación. Muchos sermones son estas utopías que les mencionaba, estas utopías bíblicas. Ojalá y fuéramos así, ojalá fuéramos así. Lloramos por tiempos mejores y exhortamos a la iglesia a que algún día lo logre. Nada más le decimos, háganlo bien, háganlo bien, háganlo bien, pero no les enseñamos el camino, no les proponemos por aquí es. No les ponemos la base de hay que hacerlo de esta forma, o empecemos por aquí. Solamente se queda aquí, en el sermón. Y dice el varón, dice el predicador, yo ya cumplí. Allá, ellos. No es así. No dice el doctor, yo ya abrí. Pues ahora que meta la mano el paciente, ¿verdad? Y se saque la vesícula, la apéndice. No, ¿verdad? Hay que seguir trabajando, aplicando todo esto, y el tiempo ya se acabó, hermanos. Parte de lo que vemos en la didáctica ministerial es que la iglesia debe tener clara su misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y no en un sentido empresarial, ¿ok? Pero la misión de la iglesia es como el resumen de lo que la iglesia ya está haciendo, lo que está trabajando actualmente. Por ejemplo, es que la iglesia está aquí para reflejar a Cristo en nuestras vidas y llevar a las personas a la salvación del Señor, con amor, ejemplo y doctrina. Es lo que estamos haciendo. En una frase, es lo que la iglesia ya está haciendo. La visión, ¿qué es lo que se quiere lograr? Bueno, la meta general, los logros en la adoración, la comunión y servicio, el evangelismo y el discipulado.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo esto para llegar ¿a qué? Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos haciendo esto ahorita para ir mejorando cada vez más nuestra adoración, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Estamos haciendo esto para mejorar la parte de la comunión. Ya empieza el trabajo, ya empieza a moverse la iglesia, desarrollar y mostrar el fruto del espíritu. Y para eso hay que ponerles terrenos de trabajo. No nada más nos reunimos los viernes y el domingo. No, hay que ponerles terrenos de trabajo para que se desarrollen los frutos del espíritu. El evangelismo, cumplir la gran comisión, y el discipulado, presentarnos a Dios, para presentarnos a Dios aprobado. Lo que estamos haciendo aquí, discipulado. La visión debe mostrar implícitamente las estrategias para lograr todo esto. ¿Usted quiere ir al cielo? ¿Usted quiere que la iglesia vaya al cielo? Propóngale estrategias. Esto es el uso de la palabra. No es nada más que usted se pare a predicar, ya hizo una buena exégesis, hermenéutica, homilética, y hasta es un excelente expositor. Pero déjeme decirle que su trabajo está a la mitad si usted no provoca el trabajo. Eso es usar la palabra, tanto para usted como para sus hermanos. Bueno, eso como parte de las clases. Actividades que fomentan la adoración, actividades que fomentan el evangelismo, la comunión y servicio y discipulado. No se trata de llenar a la iglesia cada fin de semana de puros trabajos, ¿ok? A veces una iglesia se va a enfocar este año en evangelismo. Digamos, agarremos dos áreas, en evangelismo y adoración. Pero consideren estas actividades y algunas otras se le vendrán a la mente para incluirlas en el trabajo. No se trata, hermanos, de decirle a la iglesia, hermanos, ¿qué vamos a hacer este año? El año pasado hicimos una campaña evangelística, ahora hagamos 2. Y la iglesia dice, wow, estamos trabajando mucho. No, hermano, sea ordenado, úselo bien, váyase por partes. Busque las estrategias para que los hermanos se vayan fortaleciendo, si puede incluir todas las áreas, no quiero decir que todos cada puntito, pero a lo mejor en el año hicimos las 4 áreas y agarramos algunas de estas. Va a ir creciendo la iglesia. Todo esto y más son parte del contexto de la vida del cristiano, aportan a su concentración para aprender y para su madurez espiritual en gran manera. Esto debe formar parte del calendario de la vida de una iglesia activa y viva. Hermanos, agradezco mucho esta oportunidad, este tiempo. Dios les bendiga, hagan mejor su trabajo. Gracias por el esfuerzo que hacen como líderes, como predicadores y como varones. Pero siempre decimos, podemos hacer más, podemos hacerlo mejor. Dios lo merece. Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermano Azael Álvarez. Ahí está el consejo de estudios para usar bien la palabra de verdad. Vamos a pasar a nuestra segunda clase. Voy a presentar al predicador. Después le voy a dar lugar a nuestro hermano Jorge Hernández para que nos dirija a Dios en una oración. Y después de nuestro hermano Jorge, usted le da lugar a nuestro hermano Pedro, por favor. Muy bien, su hermano Pedro Hernández se congrega en Santa Catarina Centro. Tiene 7 años sirviendo como predicador. Él tiene 15 años de casado, ¿sí? Y también es maestro en CBM, en Capacitación Bíblica Mundial en línea. Entonces, nuestro hermano nos va a traer el tema Cuida la doctrina, con base bíblica ya en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a darle lugar a su hermano Jorge, y su hermano Jorge le da lugar a su hermano Pedro. Que el Señor bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor y Padre Santo, agradecidos estamos con usted en esta hermosa mañana, Padre, que nos ha permitido estar reunidos, Padre, en este seminario que hemos llevado a cabo. Gracias, Padre, por este plan que nos ha permitido llegar a este momento, Padre.
Suplicamos que usted nos bendiga en esta hora, que nos siga ayudando, Padre, a entender su palabra, que bendiga a nuestros hermanos, Padre, que han viajado para estar aquí, Padre, a presentar su palabra. Bendígales en este lugar, Padre, y bendiga sus estadía, que van a estar aquí con nosotros. Y Padre Santo, que usted les haga recordar todo lo que han estudiado, Padre, para que nosotros, Padre, podamos entenderla y que, Padre, también nos ayude para ponerla en nuestra vida diaria. Bendiga, Padre, esta congregación y las congregaciones que nos visitan en esta mañana también, Padre. Bendiga nuestros planes que tenemos y, Padre, que se lleven a cabo conforme a su voluntad. Bendiga, Padre, a nuestros hermanos y bendiga, Padre, también a esta iglesia, Padre, que queremos fortalecernos cada día más para así, Padre, estar, Padre, siempre preparado para seguir adelante en este camino que nos lleva a la vida eterna y ser como Padre de familia, Padre, verdaderos adoradores y que instruyamos nuestra familia, Padre, como debe de ser. Bendiga, Padre, este momento que vamos a llevar a cabo. Por tanto, se lo pedimos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. En ese lugar, hermano. Buenos días, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Pensé que había un receso, imaginé erradamente eso, estaba esperando el receso y para reclamarle a Sael porque se estaba metiendo en mi tema, pero es un gozo estar aquí con ustedes, hermanos, una bendición, un privilegio. Realmente, como ayer decía, esto es necesario debido a que algunas situaciones que vivimos en el tiempo, conforme a la corriente que lleva esto, a veces como iglesia terminamos llevando esto. Desde el principio podemos entender el papel de las mujeres, ¿verdad? Sabemos que sin ellas el hombre está incompleto. Ese es el contexto en el que Dios nos ha dicho desde Génesis. Y cuando nosotros vemos en la parte moderna, le damos un lugar, porque la mujer tiene un lugar importante dentro de la iglesia. Pero yo creo que el hombre ha ido menguando y ha dejado algo a cargo de la mujer que no debe. ¿Sabe por qué? Porque es sorprendente cómo, por lo menos en México, hay muchas actividades de mujeres. No sé si aquí en Nuevo Laredo se vea eso, pero más para allá, para Monterrey, más para la parte del centro del país, hay muchas actividades de mujeres. Tienen bimestrales, tienen anuales y se juntan las mujeres. Y no sé si usted ha llegado a ver fotos de estas reuniones, se ven cantidad de hermanas reunidas, muchas hermanas. Y luego pensamos en las congregaciones. Ayer me sorprendía porque justamente ayer yo venía con la idea de que desde ayer era para puro varón. Y de repente veo que empiezan a llegar una hermana, dos hermanas, y de repente desde aquí se veía que eran más hermanas que hermanos. No sé si usted lo ha percibido. Las congregaciones están llenas de hermanas y tenemos un problema con eso, un gran problema como varones, que son hermanas bien trabajadoras. Y si como eso representa un problema para el varón. Y hay otro problema muy grande con ellas, que son hermanas bien inteligentes. Y cómo eso representa un problema para el varón. Y tenemos un problema porque son hermanas que quieren trabajar, que quieren crecer, que quieren impulsarse. ¿Y cómo eso es un problema para el varón? ¿Por qué eso es un problema para la iglesia? Porque cuando hay hermanas que quieren trabajar tanto, que quieren crecer tanto, que quieren alimentarse tanto, de repente no hay esa clase de varones que realmente sean dignos de esas mujeres. Y ese es un problema. ¿Por qué entonces esto pasa en el matrimonio, pasa en los hogares, cuando la mujer quiere seguir creciendo, quiere conseguir cosas y no tiene ese varón al lado? ¿Qué empieza a hacer la mujer, hermanos? Empieza a tomar ese liderazgo que no debería tener, pero las circunstancias que el hombre propició la llevaron a eso. ¿Por qué razón, cuando Eva fue la que cayó en ese pecado,
por qué Dios se dirigió a Adán. Porque era un deber de él. La iglesia debe entender que si alguien debe tener cuidado de la iglesia, Dios lo ha puesto a él como ese líder. Dios ha determinado que el varón sea aquel que dirija, aquel que sea columna de su familia. Pero si el varón no está preparado, entonces por eso vienen muchos problemas a esa familia. Si la iglesia determina que el varón es el que debe estar preparado para ser columna en esta congregación y los hermanos no están preparados, por eso vienen muchos males a veces en la congregación. No sé si me estoy explicando con la idea. Es por eso que yo realmente los felicito por esta buena intención, por este propósito, por esta meta que ayer que nuestro hermano expresaba. Es un trabajo en equipo que están haciendo en las congregaciones de aquí. Y que cuando tuve la oportunidad de venir hace unos años, yo me fui maravillado de eso, de ustedes, hermanos. Que tal vez no son 50 congregaciones en la región, pero las que están, procuran trabajar en equipo. Amén. Y gloria a Dios, hermanos, por eso. ¿Por qué? Porque eso hace este tipo de acciones. Tristemente, corten esto al video cuando lo vayan a subir, por favor. Yo puedo mencionar algunas regiones del país que si se hacen reuniones de varones, hermanos, siendo 40 o 50 congregaciones, no habrían ni la mitad de los que hay aquí. En verdad, le felicito por estar aquí, por tomar su tiempo y por reconocer la necesidad de que usted tiene que ser un hombre preparado para ser columna de la iglesia, para ser ese hombre preparado para defender la palabra, para ser ese hombre preparado que utilice bien la palabra, pero también para ser ese hombre preparado para cuidar de la doctrina que Dios nos ha dado. Y justamente ese es el tema que a mí se me ha encomendado utilizar en este tiempo, realmente saber que somos esos hombres que Dios ha puesto para cuidar de la doctrina que Dios ha mencionado. ¿Saben? Cuando hablamos de la doctrina, la palabra de Dios utiliza algunos conceptos que me gusta antes de hablar de la doctrina o de mencionar la doctrina. En su mayoría utiliza una palabrita. ¿Sabe cuál es? No se lo voy a decir aún, pero le voy a preguntar algo antes de esto. ¿A algunos de ustedes les llegó a dar COVID? Levanten la mano si alguien le dio COVID. Yo creo que la mayoría. Y como lo que alcanzo a percibir es que son hombres trabajadores los que levantaron la mano. Yo quiero creer que ustedes cuando se sintieron enfermos no automáticamente se quedaron sentados, sino ¿cuántos de ustedes que levantaron la mano quisieron seguir trabajando? La mayoría. ¿Y se trabajaba igual? ¿O en determinado esfuerzo nos empezábamos a sentir mal, nos cansábamos? ¿Saben por qué? Porque usted no estaba sano. Y cuando usted no está sano, usted no funciona bien. La palabra que utiliza antes de doctrina comúnmente en las escrituras es justamente esa palabra. Y se refiere como sana doctrina. ¿Qué quiere decir sana doctrina? Es que es la enseñanza que funciona bien. Está puesta ahí con un propósito. Y si se sale de lo que está escrito, no va a funcionar bien. No va a funcionar bien. Cuando yo no cuido esa doctrina, conforme a lo que está escrito ahí en primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16, cuando yo no tengo cuidado de la doctrina, la enseñanza que es perfecta por naturaleza, porque viene de Dios y Dios es perfecto, y está escrito lo que está escrito porque es lo que funciona, y yo salgo de esa doctrina, no va a funcionar bien. No va a funcionar bien. ¿Cuáles son esos pasajes que nos enseñan un poco en cuestión de eso? Primera Timoteo capítulo 1 verso 10, Segunda Timoteo capítulo 4 verso 3, la carta a Tito en el capítulo 1 verso 9 y Tito capítulo 2 verso 1. En cada uno de ellos se hace mención en cuanto a la sana doctrina. Y esa es la sana doctrina que estos dos jóvenes tenían que llevar a cabo. Esa sana doctrina que ellos debían cuidar.
Como el día de ayer veíamos, nosotros necesitamos entender que somos, como iglesia, columna y baluarte de esa verdad. Que somos esa parte fuerte que debe cuidar la verdad. Ahora, cuando nosotros vamos avanzando esto, vamos a ver 3 puntos de alguna manera rápida, pero ojalá que esto pueda quedar en nosotros. Primero que nada, vamos a hacer esta pregunta: ¿de qué manera debemos cuidar la doctrina? Y esta era la tristeza que yo sentía donde Asael pues ya explicó todo lo que yo dije, ¿verdad? Pero hay algunas cuestiones que podemos nosotros seguir aclarando, el poder fortalecer esto que nuestro hermano ya ha dicho claramente, pero vamos a aplicar en algunas cuestiones o ser específicos en algunas otras cuestiones. Cuando hablamos de cuidar la doctrina, lo primero que yo le quiero decir es que ¿de qué manera debemos cuidarla? Pues bueno, debemos cuidarla de nosotros mismos. Pensamos que la iglesia está recibiendo ataque, lo decía el día de ayer, de parte de fuera, y es que la mentira está creciendo y cada día hay más grupos denominacionales, pero lo que realmente afecta a la doctrina muchas veces viene desde nosotros mismos. Y eso es donde en esta mañana yo quiero llamar su atención. Tenga cuidado de esto, porque muchas falsas doctrinas han surgido de muy buenas intenciones. Escúchelo, muchas falsas doctrinas dentro de la iglesia han surgido de muy buenas intenciones. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16. Primera Timoteo 4, 16. Vea lo que le dice Pablo a este joven Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina. ¿Por qué esto viene a la par? Porque Pablo no le está invitando a tener cuidado de su salud, aunque Pablo lo menciona un poco más adelante. Pablo le está diciendo que tenga cuidado de cómo utiliza esa doctrina. Porque dice, pues haciendo esto, o sea, ten cuidado al hacer esto. ¿A qué? Al hablar de la doctrina. Cuando nosotros hablamos de las cosas de Dios, hermanos, debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Porque posiblemente, voy a tomar el ejemplo de Asael, usted está preparando una clase, hermanos, disculpe, usted está preparando una clase y como decía nuestro hermano Asael, uno va creciendo y ¿qué empieza a hacer uno? Utilizar la concordancia, ¿verdad? Pero muchas veces, cuando usted tiene esa oportunidad de predicar, su objetivo no es todo lo que se mencionó antes, sino tal vez es utilizar ese tiempo para decirle a la membresía todo lo que pensamos que está mal desde nuestro punto de vista. Y entonces empezamos a preparar el sermón de todo lo que yo pienso que está mal, y entonces después de que ya está preparado el sermón, lo que voy a decir, ¿qué hago? Ahora sí abro la Biblia para buscar esos textos que apoyen lo que yo estoy pensando. O sea, hacemos que la Biblia hable conforme a mi propio pensamiento. Si voy a hablar del amor, como decía Asael, ya voy a la concordancia y veo, esto es amor, no, esto dice amar a los hermanos, no aplica aquí, ¿verdad? Y me salto al siguiente, de algo que realmente diga del amor, pero que diga lo que yo quiero que diga la Biblia. Y debemos tener mucho cuidado con eso, porque no es la Biblia hablando, sino la Biblia la estoy utilizando para apoyar mi propio pensamiento. Y debemos tener mucho cuidado con eso, porque puedo crecer en la lectura y tener mucho conocimiento, pero después de ese conocimiento yo utilizarlo conforme a mi voluntad. Por eso, hermanos, una de las formas en las que podemos cuidar la doctrina no empieza con el llamado, empieza conmigo mismo. ¿Qué es? ¿Se acuerdan de Juan? Me encantan las palabras de Juan, porque cuando llega Jesús, después de que Juan tiene una fama tremenda, porque Juan había crecido demasiado, era conocido y respetado por muchos, y él se da cuenta que ahora sí ha llegado el Mesías y dice, es necesario, o sea, esto es necesario, que yo mengüe para que Él crezca. Y esa es una de las cosas que como varones necesitamos entender.
nosotros debemos dejar de ser nosotros para que entonces sea Cristo en nosotros. Para que sea su palabra la que se vea a través de nosotros. Que sea bien claro el propósito por el que yo estoy aquí y lo que yo quiero conseguir. No quiero que sean más como yo, sino a su vez, dice Pablo, y por eso son estas palabras que algunos consideramos como tan osadas de Pablo, y dice, invítenme a mí, pero no es porque era él, sino porque él ya había trabajado en ser como Cristo. Lo único que les está diciendo es, sean como Cristo, sean como él. Como varones, hermanos, debemos procurar cuidar esa doctrina. Primeramente, por favor, escúcheme esto. Cuide la doctrina de usted mismo. Usted puede tener muy buenas ideas. Puede tener una visión tremenda. Pero entre todo lo que usted haga, primero examínelo a través de la doctrina. Porque por eso a veces hay hermanos que tienen ideas que son muy animosos, y luego llegan con el predicador presentando la idea, con los ancianos, con otros hermanos, y de repente no se da. ¿Y qué dice? Es que no me quieren, es que no me dejan. No, es que hay algo que tal vez no viste en eso, ¿eh? Y no tuviste cuidado de eso. Entonces, hermanos, el primer filtro de la doctrina debemos ser nosotros mismos. Todo lo que ustedes quieran emprender, todo lo que ustedes quieran hacer, todo lo que ustedes escuchen, siempre examínelo a través de la doctrina, a través de la Escritura. Número 2, podemos decir que debemos cuidarla del modernismo. Hay muchas cuestiones que van entrando a la iglesia. No por ser modernas significa que sean malas, pero también debemos entender que no por ser modernas significa que sean buenas. Siempre debemos estar atentos a lo que viene, porque sin importar cuán buena parezca y cuán atractiva parezca, esto no debe sobrepasar lo que ya está escrito. Y si en algo de ellos va en contra de lo que Dios ya dijo, hermanos, discúlpeme, puede ser muy atractivo, puede ser muy moderno, pero esto no es de Dios. Y si hablamos de modernos, no hay nadie más moderno que Dios, porque Él es el principio y el fin. Él nos dejó escrito lo que va a funcionar, lo que es sano. Sí lo podemos utilizar a través de lo que tenemos aquí, que son recursos, pero que nunca sobrepasa la doctrina. Tenga cuidado con eso. Y le repito, no por ser moderno significa que sea malo, pero tampoco por ser moderno significa que sea bueno. Examínelo, por favor, a través de eso. Si es que los hermanos no apoyan a aquellos hermanos, ¿por qué? No, pues es que les da miedo. No es que es miedo. No es miedo, es respeto a lo que Dios ya ha dejado escrito. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Muy bien. Pero también, con respecto a esto, podemos tener en cuenta Hechos 20:27. Perdónenme, disculpen, hermano. Cuando hablamos de cuidarla de nosotros mismos, una de las cosas que quería agregar aquí, que es Hechos 20:27, lo puede poner, es a veces hay enseñanzas que no nos convienen hablar. Y ahí, hermanos, también estamos atentando contra la doctrina. Porque no me conviene hablar de eso. ¿Sí? Y ahí es un problema mío. Entonces tenga cuidado también con eso, que era lo que decía ahí en Hechos capítulo 20, verso 27. Pablo dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, si hay cosas que tal vez no puedo hablar por una situación personal, usted no tiene que evitar hablar de esas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues trabaje primero en eso con el propósito de hablar de ellas. Porque algunos han dicho, es que tal vez yo no tengo esto, pero tengo que anunciar todo el evangelio. Y entonces empiezo a hablar de algo que yo no tengo, basado en este ejemplo. Es que les tengo que anunciar todos. No, es cierto.
tienes que anunciarlo todo, pero primero tienes que trabajar en eso. O sea, el primero que lo ha entendido tiene que trabajar en ello. Y tal vez no vas a esperar a lograrlo y a conseguirlo por completo, pero sí va a ser evidente que eres un hermano que está trabajando en eso. No sé si me explico con eso. A que usted esté enseñando algo que sea evidente que en lo absoluto usted está trabajando en eso. Decía alguien, ¿acaso no puede un soltero enseñar acerca del matrimonio? Pues tal vez sí lo puede enseñar conforme a la Biblia. Pero ¿qué piensas acerca del matrimonio? No, eso es un compromiso muy fuerte, yo no me quiero casar. Entonces, ¿puedes enseñar acerca del matrimonio? No sé si me explico con esta parte también. O sea, sí podemos, porque el consejo ahí está. Pero si tú piensas eso del matrimonio, entonces realmente tú no has entendido eso. Si tú estás trabajando, hermano, yo puedo dar una clase de matrimonio aún sin ser casado, porque yo entiendo esto y esto y esto del matrimonio, porque me estoy preparando para cuando yo me vaya a casar, porque mira lo que yo estoy haciendo por mi futuro matrimonio. Y dice, sin importar que sea soltero, el hermano puede hablar de eso, porque ha entendido acerca de eso. ¿Sí? Cuando nosotros vemos eso, empezamos a dar señales. Nuestro aprovechamiento es notorio a todos de que estoy entendiendo la doctrina. Y por lo tanto, cuando yo me paro aquí, tengo el respaldo completo de la verdad, pero también de mi buen entendimiento, de mi buena comprensión y de mi compromiso con lo que es la palabra de nuestro Dios. Y vamos avanzando en esto, ¿verdad? Decía, cuidarnos con el modernismo. Esto también nosotros lo podemos analizar en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al verso 5. 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al verso 5. Hermano, ¿Azael lo puede leer, por favor? Sí, hermano. 2 Timoteo, ¿verdad? Sí, por favor. Capítulo 1, verso 3. 3, 1 al 5. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Hasta el 5? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán eficacia de ella. A estos evita. Pablo menciona algo más acerca de estos hombres en el capítulo 4, verso 3 y verso 4. Vea lo que dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Estos hombres que ha mencionado que vendrían en los postreros tiempos son hombres que iban a hablar de una manera interesante, de una manera atractiva, que iban a cautivar, y que muchas personas ya no querían escuchar la verdad y se irían tras esos hombres que hablaban ese tipo de cosas. Puede ser muy moderno el mensaje, puede ser presentado de una manera, pero siempre hemos sido mandados, hermanos, a buscar esas sendas que se habían marcado, esas sendas antiguas que dice el profeta. Somos mandados a eso. Ok, utilicemos los recursos que tengamos, pero siempre busquemos lo que ya se ha dicho. Busquemos apegarnos a eso cuando hablamos de ese. Pero hay un contraste en cuestión de esa doctrina, que a veces también la doctrina sufre por la parte de las tradiciones arraigadas y costumbres que no le permiten seguir adelante. Y ambos extremos, hermanos, son malos en sí. Pablo también le dice a Timoteo en el capítulo 4, primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Timoteo debía estar pendiente de todo esto y vea lo que dice la palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos, dice que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Cuando usted y yo leemos la carta a los Gálatas, Colosenses, cuando hablamos de esos hermanos que todavía traían muchas costumbres arraigadas del judaísmo y que no querían abandonarlas por ser parte de esas costumbres, más por una verdad de Dios. Dios ya ha establecido que no hay nada inmundo. Ellos ya habían entendido esto, pero aún había personas, según los Gálatas, Pablo diciéndole que había quien trataba de obligar a otros a circuncidarse, a guardar el día de reposo, a guardar las fiestas, según a los Colosenses. Y este tipo de tradiciones que ya no tenían nada que ver con la gracia, los estaba obligando a estancarse. Y dice, lo triste de todo esto es que bajo esas tradiciones ustedes han menospreciado el trabajo de Cristo. Se lo han dejado a un lado, se han desligado por completo de Cristo. Cuando hablamos de esto, hermanos, es un ejemplo en donde muchas de las tradiciones que a veces traemos en nuestros pensamientos son meramente eso, costumbres. Y que a veces la iglesia no llega a crecer por esto mismo. No sé cómo fue la transición de esto en ustedes. No sé cuánto afectó a algunos de ustedes por llegar a utilizar cosas como una pantalla en el lugar de reunión. Y lo platicaba con el hermano Conrado. Por utilizar una tablet. Porque a veces tenemos una idea errada de lo que es la doctrina y pensamos que esto está en contra de la doctrina. Sí, hermano, es que yo creo que eso está mal. ¿Con base en qué, hermano? No sé si a usted le ha pasado. Una cosa puede ser el respeto y la reverencia, que está marcado en muchos lugares y que debe permanecer aún encima de todo lo que nosotros vamos poniendo, pero nunca estamos tratando de faltar a la doctrina. Pero algunas cuestiones sí las vamos a limitar, solo por eso, solo porque así es como se ha hecho siempre, bajo ese contexto, porque así me enseñaron a que se hiciera. Poner un ejemplo: en una situación, un hermano estaba sumamente indignado porque entró un visitante al lugar de reunión y la persona traía una gorra puesta. El hermano no entendía y el hermano decía: es que eso es una falta de respeto a Dios, tener una gorra. Digo, ¿por qué? Porque eso le limita entrar a este lugar. Porque eso le puede faltar. Es que la cabeza no puede estar cubierta. Y yo, ¿y eso en qué momento le ofende a Dios? Porque el sacerdote que entraba a ministrar en el lugar santísimo entraba con la cabeza cubierta. Pero no les estoy diciendo que traigan gorro, hermanos. No les estoy diciendo esto. Les estoy diciendo que a veces nuestras costumbres se anteponen a algo, hacemos doctrina de algo que no está. Hablábamos acerca del saco y la corbata, ¿verdad? Algunos predicadores hemos impuesto que, y tal vez indirectamente, yo le he dicho al hermano, me gusta, utilizo ese tiempo y ese lugar porque yo creo que es lo mejor, pero no significa que si usted no trae un saco o una corbata, no puede pasar al frente y predicar, y que su mensaje va a ser bueno. Eso no implica eso. Si yo le digo eso, estoy poniendo algo en la doctrina que no está ahí en la doctrina. Porque nunca he presentado una imagen simulando a Pablo con saco y corbata. ¿Quién lo ha dicho? No, ¿verdad? Yo creo que a veces hasta la inteligencia artificial va a ser más inteligente que nosotros, ¿verdad? Porque usted le hace una imagen de Pablo y no se lo va a poner con saco y corbata. Ni menos corbata cuadrada como la de esa. No es así. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con esto,
No les estoy invitando a que usted empiece a ser irreverente, que usted no dé lo mejor, no. Usted siempre esté seguro que lo que está dando a Dios sea lo mejor, pero no imponga cargas sobre otros que no están impuestas por nuestro Dios. Si Dios no lo dijo, hermanos, tengan mucho cuidado, porque posible es esa doctrina sea suya y no de Dios. ¿Sí me explico con eso, hermanos? Debemos entender eso para tener cuidado de esa doctrina a la que Dios nos ha llamado a cuidar, ¿vale? A ver, ahorita los vi así de como lo que dijiste, ¿sabes? Ya no van a invitar, ¿verdad? Bueno, por lo menos ya tengo una invitación para la otra semana. A ver si en la semana me dice, hermano, se canceló. Bien, hermano, se fue el tercer punto, porque es el segundo en realidad, pero ahí se puso tercero. ¿Cómo podemos cuidar la doctrina? ¿Cómo podemos cuidar la doctrina? Número 1, con una interpretación, con una correcta interpretación. Ya también Asael nos ha hablado un poquito acerca de esto, acerca de cómo hacer una interpretación correcta. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 15, hablamos acerca de esa palabra. Asael ya nos lo ha dicho, que significa la palabra utiliza, que es una de las cosas importantes ahí. ¿Qué significa? Trazar correctamente, ¿verdad? Otro de los ejemplos, Asael lo pone eso muy fuerte y creo que impacta lo de la cirugía. Pero otro también ejemplo es uno muy sencillo. Vámonos contra el sofisticado, contra el sencillo. Todos hemos visto un empaque que trae unas líneas para recortar en dónde abrir. ¿Sí lo ha visto? Sí. ¿Qué significa? Sigue esa línea. ¿Ok? Hemos visto una hoja que trae punteado en dónde cortar. ¿Sí? Sigue esa línea. Cuando usted no lo sigue y corta un sobre por donde usted quiso y de repente lo saca, ¿qué pasó con lo de adentro? Ay, ojalá que no sea dinero, ¿verdad? Porque entonces va a haber un gran problema. Pero esa línea punteada ahí está puesta ¿para qué? Para que yo corte rectamente sobre él, para que yo la siga. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Corta correctamente sobre donde ya está marcado. Sigue eso, ¿sale? Entonces, cuando nosotros vamos analizando esa parte, haz una interpretación correcta. Segunda a Timoteo capítulo 2 verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y me gustan mucho estas palabras de Pablo, yo las utilizo mucho con mi hija, porque le digo, no estás delante de mí, no te debes de mí, muchas de las cosas, sino es que toda tu vida debes de entender que las estás haciendo delante de Dios. En muchas cosas yo no voy a estar delante de ti, porque vas a estar en la escuela, vas a estar en una reunión de jóvenes, vas a estar lejos de mí, pero de Dios nunca. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, se dan cuenta de lo que Pablo siempre dice, y le dice, te encarezco delante, y dice, no es que soy yo, date cuenta delante de quién estás. Y Pablo le dice, presentes a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Y yo quiero que piensen un poco en Timoteo, hermanos. ¿Se acuerdan de lo que les decía ayer? Es probable que Timoteo estuviera siendo menospreciado por los hermanos. Y muchos de esos hermanos resulta que tal vez no andaban bien. Solamente a fin del estudio, no significa que así sea. Yo quiero que usted piense en esto. No andaba bien. Y Timoteo, teniendo toda la verdad y siendo menospreciado por los que no andaban bien, ¿qué podía haber hecho? Desanimarse. Tal vez desanimarse, pero yo visualizo eso, tal vez como joven, hermano, ¿verdad? De no, me paro aquí al frente y si tú me menosprecias, mira, yo tengo, y en vez de ayudarlo, me gusta mucho la palabra que utiliza ahí en la primera carta. Miren, vamos allá a la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Capítulo 5, verso 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. No significa que aquel hermano no estaba
fallando, sí, estaba fallando. Pero Pablo le dice a Timoteo, la palabra no reprendas, la palabrita es no destruyas. O sea, no le hables de tal manera que en vez de ayudarlo, lo termines destruyendo. Porque era lógico que si uno de esos hermanos ancianos estaba menospreciando la juventud de Timoteo y Timoteo iba a exhortarlos, la parte carnal tal vez no le iba a ayudar a tener cuidado de cómo exhortarlo. Por eso Pablo le dice, ten mucho cuidado cómo lo vas a hacer. Porque muy bien, no te debes dejar menospreciar, pero no vas a responder de la misma manera. Exhórtale. La palabra exhórtale es convéncele amablemente, con buenas palabras, con sana doctrina, del error en el que está. Y es ahí donde vemos que es utilizar bien la palabra correcta. Algo que recuerdo de las clases del hermano Conrado, nos decía, no es lo mismo tener conocimiento, tener sabiduría, ¿verdad? Y ay, se me olvidó la otra, ya me reprobaron, no es que iba a salir. Eran tres cosas diferentes. Era conocimiento, sabiduría y prudencia, ¿verdad? Porque el conocimiento es la mera información. La sabiduría es saber tal vez cómo aplicar esa información, pero a veces es ser prudente de que no es el momento ni el lugar indicado de decir. Y esto es lo que Timoteo debía de entender. Timoteo no solo debía tener el conocimiento, debía ser sabio de cuándo utilizar ese conocimiento. Y al anciano debía tener cuidado de cómo lo exhortaba. Es por eso que la interpretación de la escritura, hermanos, debe ser correcta. Y también con un uso correcto de esa misma palabra. Cuando hablamos acerca de la interpretación correcta, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 14, en Josué capítulo 1, verso 7 y en Josué capítulo 23, verso 6, hay una expresión que se repite en estos tres textos y es: no se apartará ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué quiere decir? El ejemplo que ahorita le di: te debes ir por el camino que ya está marcado, ni para allá ni para acá. No puede ser tan excesivo ni tan blando, ¿verdad? Debe ser justo lo que Dios ha marcado. Y cuando hablamos acerca del uso correcto, segunda Timoteo capítulo 3, verso 15 al verso 17, dice cómo Pablo le recuerda algo a Timoteo. Este es un mal que yo creo que ha llegado a la iglesia en algunos, no en todos, pero que estamos como los romanos. A veces nos queremos comportar como los hermanos en Roma. Y por hablar de las denominaciones y de la mala interpretación y del uso de la Biblia, a veces ciertos comentarios que llegamos a hacer descalifican el Antiguo Testamento. Descalifican el Antiguo Testamento. Y yo le he dicho a algunos hermanos, no hagan eso. Porque el Antiguo Testamento, ¿sabes por quién fue dado? Por Dios. Y el Antiguo Testamento, algunos llegan a decir, pero es que no, el Antiguo Testamento no es perfecto. Y le digo, no me voy a poner a discutir con palabras, pero yo aconsejaría que no digas eso. Porque el Antiguo Testamento es perfecto. Solo que tenía un propósito. Bajo un propósito. Y ese propósito fue perfecto porque nos llevó hasta Cristo. Entonces, si llegamos a decir esto, hermanos, tengan mucho cuidado, porque entonces, ¿por qué lo tenemos dentro de nuestras escrituras? Cuando Pablo le dice a Timoteo y le dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, no se refiere al Nuevo Testamento, porque aún no había sido escrito en su mayoría. Algunas cartas apenas comenzaban a circular, pero esas escrituras a las que se refiere a esas antiguas. Y le dice, porque gracias a esas escrituras es que tú puedes entender la fe en Cristo que te va a hacer salvo. Entonces, hermanos, debemos entender que el conocimiento aún del Nuevo Testamento, el 50% de ese conocimiento depende de aquel, del Antiguo Testamento.
¿Debo entender el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo Testamento? Sí. Debemos comprenderlo. Porque si no lo comprendo, no voy a entender por qué Cristo tuvo que morir. ¿Por qué la salvación vino así? ¿No era más fácil de otra manera? ¿Por qué la muerte? Bueno, eso lo vas a entender yendo a las Escrituras antiguas. Y eso es trazar que la verdad bíblica no solo se encuentra en las cartas paulinas, son un gran fundamento que Dios puso, pero hay un sinfín que va a decorar, que va a adornar, que va a dar sentido a lo que está ahí. Y es por eso que desde ayer se nos decía, es necesario tener un estudio de lo que se está diciendo. Porque aún detrás de lo que se presenta aquí, hermanos, hay un estudio que reviste todo eso. Y como predicadores tienes que tenerlo, porque si alguien bajando de aquí te va a cuestionar en algo de eso, tú ya no le tienes que presentar la misma evidencia, sino tienes que darle evidencia bíblica de lo que has mencionado, que tal vez no mencionaste, pero que hace fuerte lo que dijiste. Y ojalá que no los haya revuelto, pero es que esto es más profundo de lo que a veces se ve en una sola diapositiva. Y eso lo vamos a lograr siendo hombres que estén conscientes de su labor en la iglesia. Hace un tiempo veía en redes sociales un hermano malamente tratando de convencer a otro hermano de lo que estaba haciendo mal. Y le citaba un texto y el otro hermano le decía, pero es que ese texto no, dame otro, y le volvía a citar el texto y se pasó como, en verdad, como 10 comentarios, no le puso nada más que el puro texto. O sea, tal vez ese es suficiente para él, para creer por eso es correcto, pero si tú no tienes más evidencia que un solo texto, hermano, no has entendido bien entonces todo el contexto de lo que rodea él. Porque no podemos hacer doctrina sólida, y no porque la doctrina no lo sea, más bien, no podemos defender la doctrina con un solo texto. Tenemos que ver todo lo que hay alrededor de eso, y tenemos que estar preparados para presentar, claro, siempre con defensa y mansedumbre, con reverencia, pero, ¿qué decíamos ayer? Con razones, con cosas lógicas y completas, perfectas, que defiendan no tu punto de vista, no tu opinión, sino la doctrina de Dios. La doctrina de Dios. ¿Vale? Vamos al último punto. Perdónenos. ¿Por qué debemos cuidar la doctrina? ¿Por qué nosotros debemos cuidar la doctrina? Este punto es muy sencillo realmente, y sencillo por lo que Pablo le dice a Timoteo. Creo que no le da lugar a malinterpretar esto. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, o sea, trabaja, esfuérzate, pues haciendo esto, ahí está. ¿Por qué lo debemos de hacer? Porque te salvarás a ti mismo, porque tu salvación como parte de la iglesia dependerá de esto, pero también porque la salvación de otros depende de lo que tú vas a decir. Y es por eso que debemos cuidar la doctrina. Alguien dice, hermano, pero es que yo no enseño. ¿Sabe que todos los varones enseñamos? Porque todos somos cabezas de un hogar. Y cuando la mujer llega a casa y si el hermano dijo algo que tal vez no quedó claro, levanten la mano. ¿Quién su mujer le ha preguntado algo llegando a casa? Muy bien, creo que confían en ustedes. Si no les ha preguntado a ustedes, tal vez le ha preguntado a otro hermano, y ahí hay algo que debemos corregir, porque nuestra mujer debe ver en nosotros a alguien tan confiable, alguien que trabaja en la escritura, que está siendo una guía para ella y para sus hijos. Y es eso, todos debemos cuidar la doctrina, todos, porque depende de nuestra salvación, pero también depende la de otros. Muchos dicen la salvación es personal, y es claro, pero las consecuencias, hermano,
las consecuencias sí abarcan a otros. Usted puede desviarse a la doctrina y la consecuencia será la condenación, pero el pago será la condenación, pero por consecuencia también puede estar guiando a su familia a la condenación. Usted puede ser un falso maestro para la congregación y su pago será ese, la muerte. Pero la consecuencia es que tal vez usted está llevando tras sí a muchos miembros a esa condenación. Y ojalá que eso lo tomemos en serio, porque la responsabilidad de ser un varón preparado para defender la doctrina, de eso dependerá nuestra salvación. 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Pablo habla que es una impuesta necesidad hablar de la doctrina, hablar del evangelio. Pero también en el capítulo 4, verso 2, él mismo enseñó que esos administradores debían ser hallados fieles. ¿Fieles a qué? A Dios. ¿Fieles a qué? A la doctrina. Fieles a la verdad. Entonces de esto, hermanos, dependerá completamente lo que mi futuro, mi destino eterno. Por lo cual yo creo que vale la pena seguir aprendiendo, seguir creciendo en el Señor, siempre, dice el apóstol Pablo, porque ese es el único camino. Me gusta la frase que utilizó hasta él. Me gusta decirle a los hermanos: lo que han hecho ha sido muy bueno, ha sido excelente, pero aún sé que podemos hacerlo mejor. Podemos seguir creciendo en todo esto. Y esto es completamente para todos. Parte de estas actividades yo me gozo porque puedo escuchar a más hermanos, porque puedo escuchar el consejo de otros hermanos, porque uno va alimentándose. O sea, yo veo al hermano Conrado, al hermano Paco, aún a Sael, porque tiene también muchos años más que yo dentro del ministerio, pero yo los veo como esa parte de hay muchas cosas que seguir aprendiendo y creciendo. Y les voy a confesar algo: no me menosprecio, no me tiro, no digo ¿por qué no soy así? Hay algo que veo con respecto a eso: tengo que seguir creciendo para poder servir a Dios así. ¿Por qué se los digo esto? Porque, hermanos, a veces ustedes pueden ver al predicador y pueden decir: es que él tiene casi poderes especiales, ¿verdad? Hermanos, nadie los tiene. Nadie. Dios nos ha dado la responsabilidad a todos nosotros. Pero quiero que lean, cada que Dios le habla a sus siervos, siempre hay una palabrita que se repite en muchas ocasiones. Y esa palabrita es: esfuérzate. Esfuérzate. Josué era un guerrero, 40 años peleando en el desierto. Y cuando iba a entrar a la tierra prometida, algo le dijo Dios. ¿Qué le dijo? Esfuérzate. ¿Se imaginan a Josué y dicen: ¿y todo lo que ha hecho? No, es que aún hay que seguirse esforzando hasta llegar a aquella meta. Pablo le dice a Timoteo, Pablo consideraba, ¿sabe usted que Pablo consideraba que no tenía ningún otro como Timoteo? Dice: del mismo ánimo, sincero, que se preocupa por la hermandad, que hace, que procura, que trabaja, que se esfuerza. Y aún así le dice Pablo a Timoteo: esfuérzate. Porque como varones, si algo somos mandados, hermanos, ¿sabe qué es? A esforzarnos. Y cuando usted se esfuerce, ese esfuerzo, hermanos, será notorio en su vida, en su familia y en la congregación en donde usted sirve a Dios. Eso va a ser notorio. Entonces, si un varón trabaja, es algo bueno. Si dos varones trabajan, algo excelente. Pero si todos los varones de la congregación trabajan, hermano, podemos lograr grandes cosas para honra y gloria de nuestro Dios. Y especialmente, siempre teniendo cuidado, siempre teniendo cuidado con la doctrina. Siempre, todo lo que hagamos, sin importar lo que sea, tenga cuidado con la doctrina. Si usted va a ir un día de campo con la iglesia, tenga cuidado con la doctrina. Si usted va a hacer una campaña,
tenga cuidado con la doctrina. Sin importar lo que usted haga y en donde usted está, no hay lugar en donde la doctrina no deba permanecer. Hemos visto cuidado con la doctrina y hemos visto ese estudio, lo hemos desarrollado con base a 3 preguntas. ¿De qué manera debemos cuidar la doctrina? ¿Cómo podemos cuidar esa doctrina? ¿Y por qué debemos cuidar esa doctrina? Recuerda la parte última. Si usted y yo no cuidamos esa doctrina, se nos va a demandar. Se nos va a demandar. Así que más nos vale esforzarnos en cuidar la doctrina que Dios nos ha mandado a cuidar y a predicar. Muchas gracias por la invitación, hermanos. Realmente para mí fue un honor estar aquí atendiendo a esta congregación, estar al lado de nuestros hermanos, de los cuales sigo aprendiendo, pero también el ser de edificación también para mí, el escuchar estos temas. Dios les permita seguirlo haciendo, ser ejemplo en muchas otras congregaciones, ciudades y en mucho lugar de la iglesia, donde los varones necesitamos seguirnos preparando, seguirnos esforzando en lo que Dios nos ha mandado. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Vamos a estar de pie, hermanos, para entonar el himno número 1, Iglesia de Cristo. Cantemos. Iglesia de Cristo.